Sonia, ¿qué es Astorga? ¿Cómo dirías a cualquier persona que viene por aquí y de repente se encuentra con esta ciudad y con este archivo? ¿Qué es Astorga? Astorga es una ciudad llena de sorpresas, llena de historia, principalmente. Sus años de historia los tenemos guardados aquí en su archivo, la diócesis y todo lo que ello ha generado, toda la documentación. ¿Cómo es la diócesis? ¿Qué historia tiene esa diócesis de Astorga? Astorga, la diócesis es una diócesis muy antigua, probablemente sea una de las más antiguas y más grandes de España. Tuvo mucha importancia, venida un poco a menos, pero sigue siendo, yo creo que un peso pesado en las diócesis españolas. ¿Qué territorio abarca? Abarca actualmente 3 provincias: León, Orense y Zamora, pero también tuvimos Lugo. Entonces, aunque ha perdido algunos cuantos pueblos, sigue siendo una diócesis de unos 1000 pueblos, 1000 y pico. ¿Cómo se explica el origen? ¿Por qué Astorga de repente se convierte en diócesis cuando eso debe ser como muy importante, debe dar mucha categoría? Pero ser Astorga, una ciudad tan pequeña, que tenga un obispo, ¿eso no es un milagro? Pues no sabría decirte. A ver, históricamente los obispos, como es una de las primeras creadas en España, pues sus obispos han pasado unos detrás de otros. Ha habido obispos muy importantes, pero históricamente nos falta aquí don José Manuel para que te diga en qué momento aparece. Sí, en el siglo II ya tenemos obispo, siglo III, siglo II, III. ¿Cómo vive una mujer como tú, que nace en Astorga, cómo vive su niñez en Astorga? Pues fantástica. Creo que los que nacemos y vivimos, que yo he nacido en Astorga, soy de la última generación que nace en Astorga, vivimos en un sitio pequeño, lleno de... Es un sitio entrañable para ser niño, con todo cerca, la calle, vives en la calle y tus recuerdos son todos tus amigos toda tu vida. Los amigos que hiciste en el cole son los amigos que tienes en la actualidad. Eso en los sitios grandes no lo tiene la gente. Crecer en un sitio pequeño tiene esos privilegios. Tu colegio de siempre, tus profesores de siempre, a los que sigues viendo en la calle, tus amigos de siempre. Esas son las ventajas, pero también algún inconveniente, supongo. Bueno, supongo que nos faltan muchas cosas. A ver, no es lo mismo ser niño hace 40 años que ser niño ahora. Nos podían faltar alguna clase especial de algo, pero los niños que viven hoy en Astorga tienen las mismas actividades extraescolares que cualquier niño en una capital. Yo creo que se crían con la facilidad de tengo inglés ahora, luego tengo danza y luego tengo música, igual que cualquier niño, con la facilidad de que aquí todo está cerca. En tu caso personal, ¿tuviste que salir de Astorga para poder estudiar, para poder Sí, acabar tus estudios? nos fuimos como todos cuando acabas el instituto. En mi caso me fui a estudiar Biblioteconomía a León, pero eso le pasa al final al que vive en un sitio grande y prefiere hacer otra carrera en otra ciudad distinta a la que vive. Sí. No es un problema. Tienes pasaporte y viajas. Por lo Sí, menos esa es otra ventaja para vivir en Astorga, donde todo claro. es más barato. Bueno, yo creo que las ciudades pequeñas a veces no son tan baratas como debiese, pero son muy cómodas. Y las distancias hoy en día no son distancia. Con tu coche tenemos León a 40 kilómetros, Ponferrada a 60 y Madrid a 300 para coger un avión. El que no viaja hoy es porque no, bueno, no quiere o no puede, pero creo que vivir en pueblos no significa estar encerrado en pueblos. Háblame de tu trabajo. En este archivo, ¿cuántos secretos guardas? Mi trabajo es muy bonito, es metódico y es echarle horas, es buscar, es encontrar la historia. Se le echan horas porque cualquier documento que busques necesita tiempo. La gente piensa que los archivos es llegar, abrir el libro y que aparezca su abuelo, su pendón, el obispo del que está estudiando. No, hay que, hay que coger legajos, hay que coger expedientes, hay que leer letras muchas veces ilegibles y buscar y paciencia.
¿Tú has podido archivar todo lo que hay aquí o ya te has encontrado el trabajo hecho? Ya me encontré mucho hecho. Este archivo es muy extenso y, como todos los archivos, tiene alguna zona pues sin catalogar, por así decirlo, pero más o menos ya estaba ubicado, aunque siempre hay que cambiar sitio de cajas porque te quedas sin espacio, pero vamos a intentar informatizarlo en breve, que eso sí que va a ser una obra de años, mucho tiempo y mucho trabajo. ¿Sabes cuál es, por ejemplo, el legajo, el documento más antiguo que se conserva aquí en el archivo? A ver, en el archivo tenemos, te diría, el tumbo de San Pedro de Montes, el cartulario de Carracedo. Son documentos medievales. Respecto a, hay alguna bula, pero luego lo que sé, todo el tema de parroquial, tenemos libros desde 1500 y pico alguno. Los protocolos notariales empiezan sobre 1520 hasta 1600 y pico. Bueno, sobre esos siglos, años 1400 y pico, lo más antiguo, pero en documentación parroquial 1500 largo. ¿Qué diferencias verías entre el archivo diocesano y el archivo civil? ¿Qué es lo que viene aquí a buscar un investigador? A ver, civil, aparte que los archivos civiles se crean muy tarde en este país, son de 1870-71, con lo cual la gente que necesita información anterior tiene que recurrir a la Iglesia sí o sí. La Iglesia custodió la historia al final. Ellos se preocuparon de recopilar todo. Entonces aquí la gente, pues a ver, está muy de moda la genealogía y muchos vienen a buscar sus familiares, pero luego se tramita muchísimas herencias, muchísimas nacionalidades. Es increíble la de cubanos, argentinos, principalmente, que han conseguido la nacionalidad española gracias a este archivo y al resto de los de España. Luego hay mucho investigador que tramita aquí sus tesis doctorales, sus estudios de fin de carrera, y luego los restauradores tienen que buscar aquí, si quieren arreglar o pedir presupuesto para un retablo, pues tienen que recurrir a los libros de fábrica de las parroquias, a las cuentas. ¿Qué más? Pues ahora, por ejemplo, que está tan de moda en León, los pendones, pues la gente que quiere recuperar el pendón de su pueblo tiene que recurrir a los libros parroquiales, tiene que venir aquí a buscar el pendón, lo más antiguo posible, de qué colores era, y así que me acuerde. Los historiadores, pues la Guerra de la Independencia ha sacado desde de aquí investigadores muy serios, pues documentos sobre la Guerra de la Independencia. Habría muchísimas más cosas, pero los juicios de la Iglesia, las capellanías, un montón de... Yo es la primera vez que puedo imaginarme a un párroco escribiendo sobre la historia, pero la historia de su pueblo. Yo creí que solo registraban nacimientos, defunciones, casamientos. Claro. Hay más. A ver, el párroco como tal solamente hace eso. Lo que pasa es que había párrocos muy curiosos que de repente te encuentras en un libro de nacimientos de 1810, por ejemplo, que tras pasar la barbarie de los franceses le destruyen absolutamente todos los libros, han tenido que recuperar, han robado la plata, e incluso en alguno cuentan las tropelías de haber asesinado al párroco anterior o algún vecino que intentó salvar la iglesia. Entonces eso de repente te lo encuentras en un libro de bautismos o de difuntos como anécdota. El párroco en sí solamente registraba bautismos, matrimonios, difuntos, y el libro de fábrica, que son las cuentas puras y duras de la parroquia. ¿Había o se nota en alguno de los legajos que habéis tenido la posibilidad de conservar algún viso de censura, algún viso de inquisición, algún viso de No, el miedo del párroco, del cura del pueblo a escribir la verdad? no, yo aquí de la Inquisición no he encontrado nada. Lo pregunta mucha gente, es un tema que sí genera así como mucha intriga y tal, pero aquí en lo parroquial no aparece nada. ¿Se podría explicar la historia de Astorga, la historia de esa presión que ha habido siempre en Astorga de la Iglesia? ¿Podríamos encontrar aquí documentos de cómo la Iglesia influye en la vida civil de una ciudad como esta?
No sé si en los expedientes judiciales, que me imagino que algún juicio entre iglesia y población pudiera haber, pero en el resto no, porque al final lo que aquí hay es lo que genera la iglesia como, en la actualidad casi diríamos como empresa. Históricamente no, claro, porque ellos tenían la obligación, por así decirlo, de registrar todo, pero no, tema eclesiástico de juicios y cosas así ya sería tema obispado, que conservamos aquí, pero no sé. No habría. Hay una, para mí personalmente hay como una gran pregunta, ¿no? Es decir, ¿dónde están los libros de cuentas del pensamiento astorgano? No están en ninguna parte. Pero me imagino al obispo Grau o en ese momento a la persona que contrata a Gaudí para hacer un palacio arzobispal. Eso queda registro. Hay un libro de cuentas también de lo que de alguna manera pudo ser. Del palacio solamente se conserva, que lo guardamos nosotros, las facturas, todo el tema de pagos y peticiones a los alfareros de Jiménez, pues a los vidrieros en Cataluña. Están los planos de Gaudí, pero que también los tienen en el palacio. Es todo tema burocrático, no hay nada más allá. Está la carta de cese de Gaudí, eso sí, la conservamos aquí, la carta que le envía al obispo diciéndole que hasta aquí llega con el palacio. Me Pero del imagino. pensamiento, yo entiendo que el obispo Grau evidentemente tendrían los periódicos, pero no los conservaron, no los guardaron. Sonia, me imagino que hay documentos en donde una archivera tiene que tener un especial cuidado y mimo para esos documentos. Tú te pones, ¿cuáles son tus herramientas de trabajo? ¿Te pones guantes? Te pones guantes para tratar los más antiguos y tener mucho cuidado con ellos, pero vamos, con eso tener cuidado al manejarlos, al abrirlos y, y procurar que a determinados documentos no se pueden fotocopiar para no abrirlos demasiado y estropearlos. Y Y nada. si viene un especialista, si viene ya un investigador, si viene, ¿qué Se lo le prestan. vigilas? Si está con la documentación más importante, sí. Hay documentos que solamente el director del archivo puede prestar. Los documentos más antiguos los tiene él guardados y es quien los presta. Los libros parroquiales se dejan con tranquilidad, pero que se tenga mucho cuidado y hay documentos que por su conservación ya no se pueden prestar. Hay papel que está muy mal estado y cuanto más se maneje. Hay también desclasificación, por así decirlo. Hay papeles secretos que... Expurgo, no. Papeles secretos. No, solamente que los que se consideran por antigüedad más importantes, pues se limita mucho su consulta prácticamente a profesores de la universidad o investigadores ya como muy puntualmente porque si se siguen prestando no llegan. Has podido hacer vídeo, has podido conservar, has tenido la oportunidad de hacer fotografía, evidentemente sin flash, de todos esos documentos, digamos, que son la joya de este archivo. Nosotros no, pero la Universidad de León sí que tiene todos esos documentos fotografiados, escaneados, lo tienen todo conservado. Cuéntame la reacción más singular que has visto de ese investigador que ha venido, que ha estado días y que por fin encuentra lo que está buscando. ¿Cuáles son las reacciones? ¿Te han invitado alguna vez a un cocido porque ¡lo encontré! ¿Cuál es esa reacción? No, hombre, a ver, es muy curiosa la vida del archivo y los investigadores te encuentras de todo. Hay investigadores, a ver, lo más que me ha llamado la atención es cuando consiguen la nacionalidad. Pues hay gente que lleva 6, 7, 10 años intentando buscar la nacionalidad y no aparece su bisabuelo y de repente tú se lo encuentras bastante fácil. Entonces lo que han estado tantas vueltas a muchísimos archivos, a muchísimos registros civiles y cuando le dices que está aquí es como eres mi ángel de la guarda. Soy español gracias a ti. Entonces tú dices, bueno, pues mira, hemos hecho algo bueno en este día. Y luego los investigadores, pues es que hay algunos que yo creo que la gente se obsesiona un poco con el archivo y con quiero saber más. Pero cosas así más curiosas, aparte de eso, de la alegría que le da a la gente, pues conseguir que tiene un abuelo
también frustración. Ha venido gente de América que se tira aquí un mes intentando encontrar a su bisabuelo para ser español y no aparece. Porque cuando llegaban a América daban muy malos datos, decían Astorga. ¿Y Astorga qué pueblo puede ser? Entre 1000 pueblos es imposible buscar. Entonces se van un poco apenados, pero bueno, esa es la vida del archivo, el buscar y encontrar, o el pasarte meses y no encontrar nada. ¿Cuántas parroquias pueden estar aquí entre libros? Aquí parroquias, unos 1000 pueblos tendremos, más o menos. Y como decías, la más antigua, desde la Edad Media. 1500 y pico. Quizás es más fácil encontrar a un bisabuelo que a un padre, por así decirlo. ¿Qué pasa con los nuevos registros? Los nuevos registros, en principio, quitando alguna excepción, tienen que estar en la parroquia. Son libros abiertos. Los libros del siglo XX es un libro abierto con el que siguen registrando a los bautizados. Entonces estaría en la parroquia. Aquí tenemos algunos y terminaron el libro en 1920, por ejemplo, y lo han traído bien, pero si no, el siglo XX está en la parroquia, con lo cual el que quiere buscar a su padre tiene que dirigirse al sacerdote encargado de cada parroquia. ¿Qué pasó en la diócesis de Astorga durante la Guerra Civil? Pues es que hay pueblos donde desaparecieron los libros en esa época. Entonces, claro, hay gente que sí que tienen los libros más antiguos y no tienen los del 30 y pico, 40, bueno, los del 20 y pico, 30 y pico. Y ni civil, porque a lo mejor destruyeron también los ayuntamientos, ni eclesiástico. Entonces ahí hay un vacío de unos años que, salvo algunos pueblos que el párroco se tomó la molestia de, con los restos de los libros quemados, con la memoria de la gente más mayor, intentaron recopilar. Entonces te encuentras un pueblo que tiene 2 libros de las mismas fechas con los datos que pudieron sacar. No está completo y claro, te puede pasar eso, que tú busques a tu padre y justo esa, pues si nadie se acordaba de esa fecha o del niño que era, pues quedó sin registrar, sin apuntar. Me estás haciendo pensar que los sacerdotes de la Edad Media recibían la misma formación a la hora de llenar los libros que los sacerdotes del siglo XX. Hombre, después del concilio sí se les dicta que todos empiecen a registrar a sus bautizados, y eso se sigue haciendo hasta el día de hoy. Luego, evidentemente, tendrían otras cosas que anotar que hoy en día no tienen tanta importancia en una iglesia, pero lo que es registrar a los fieles se lleva haciendo lo mismo, ahora con ordenadores, pero siguen teniendo sus libros, y de aquellas pues con la pluma y la tinta y a escribir en papel y libro de pergamino. Lo que sí está claro es que si uno elige ser protestante o musulmán, se acabó su historia, al menos en un archivo diocesano. Claro, sí, aquí nada más tenemos la fe católica. El musulmán tendrán sus registros, suponemos, pero aquí no. Solo van a ser alguien los niños bautizados. ¿Alguien en la historia? Yo creo que esa es otra de las grandes incógnitas, ¿no? Pues a ver. Sobre todo aquí, en la historia de este archivo, pues seguro que si no se casó, si no fue bautizado o si no se murió por la fe católica, no está en este archivo, seguro. Está claro que hasta el siglo XX, XXI más o menos, aparecemos todos los de la fe católica. Nuestras futuras generaciones nos encontrarán. Los de hoy en día, que evidentemente no practiquen la fe católica, no sean bautizados, quedarán registrados civilmente. Si civilmente algún día hay algún problema técnico y desaparecen los registros, pues no estarán en ningún sitio. Es lo que hay que valorar a la Iglesia, ¿eh? Es la historia viva de durante muchos siglos, que no hay otra forma de encontrarnos. Cuando han venido, no sé, bueno, sabrás lo del tema de mormones en archivos, que les interesa muchísimo y quieren registrar todo, quieren digitalizar todo, fotografiar. Ha habido diócesis que han accedido, otras que no. Y claro, la frase de mucha gente que te viene y te dice, pero es que no lo tienen ya registrado los mormones, porque es que ellos lo tienen todo en red. Y nosotros pues te metes y la diócesis de no sé dónde, con que pongas el nombre de tu antepasado, te aparece. A mí me parece bien y mal.
está muy bien que todo esté guardado en algún sitio, pero considero que moralmente debemos respetar la historia, y si un obispo decide no dejar que todo eso se microfilme, se fotografíe, se digitalice, está en su derecho, porque ¿quiénes somos nosotros para publicar la vida de todos? Entonces aquí hay mucha gente que yo sé que es muy fácil hacer sus árboles genealógicos desde casa con el ordenador. Esta diócesis no está así, pero bueno, tiene su encanto de venir a buscarla, venir a buscar a tus familiares y pasar horas buscándolos, no metiéndote en la red y decir, aquí están todos. Sonia, es una pregunta muy personal. ¿Qué has investigado en el archivo? Personalmente, para ti. ¿Has tenido tiempo? No, yo no tengo mi árbol genealógico. No, no tengo tiempo. No tengo tiempo. He buscado un poquito a mis abuelos, pero más allá de... Tengo ganas. Sí que ha venido gente. He conocido a gente que mis abuelos eran de aquí de Astorga, del Bierzo y de la zona de la Valdería, de Castro Contrigo. Entonces sí que he buscado a ellos, pero un árbol lleva muchos meses. ¿Cómo es tu trabajo día a día? ¿Cómo es un día en la vida de Sonia en Pues este archivo? vienes, abres el archivo y ya tienes a un montón de gente esperando, porque los archivos crean adicción y ya tienes a tus investigadores ahí con sus carpetas esperando. Llegas y empiezas a preguntar qué necesita cada uno, anotas los libros de los pueblos que ellos necesitan, bajas al depósito en el que estamos. Aquí estamos ahora en la zona de la Maragatería, que es una de las zonas nuestras así con más importancia. Les prestas los libros y a buscar. Les subes a unos, bajas a por otros, se los das, y luego estoy haciendo búsquedas todo el día de lo que te piden, de las nacionalidades, de las herencias, de cosas que necesitan para el obispado, de contabilidad y de muchas otras cosas más actuales, y ese es el día a día. Me hablas de herencias. Es una herencia que no se hizo ante notario, sino ante un párroco. No. Las herencias actuales son gente que aparecen tíos que no tuvieron hijos, padres que no testaron, entonces necesitan buscar todas las fes de bautismo de los hermanos, el matrimonio de los padres, para presentarlas al abogado y que el abogado tramite la herencia. Y cada vez hay más de herencias de estas que quedaron sin vacías, o que los tíos no tenían hijos, y ahora las reclaman los herederos y tienen que buscar todos los documentos para poder hacerlas. ¿Has recibido alguna vez una orden judicial, algo que te haya dicho, tienen ustedes que hacer esto, y no es ya un particular? No, órdenes judiciales piden muchas, sí, desde los juzgados se piden muchas, pero son todos lo mismo, para tramitar para tramitar nacionalidades sobre todo. Se las piden a los juzgados. Hay mucha gente que desconoce el tema de archivo eclesiástico, entonces ya directamente lo mandan a los ayuntamientos o a los juzgados. El juzgado te remite a ti la petición para y luego ahí enviar. tú estás trabajando en Claro, función de otros tú le buscas particulares. tú le buscas la fe de bautismo o el matrimonio que te piden, o la defunción, al juzgado, y el juzgado se la envías, el juzgado ya tramita el expediente o se pone en contacto con el usuario que la necesitaba. ¿Hay algún obispo que mande más que otro? Te quiero decir, si de repente al obispo se le antoja un documento, ahí es donde trabaja la archivera de una forma especial, ¿o no? ¿Has trabajado con muchos obispos? ¿Has trabajado Yo solamente he ¿Cómo son trabajado los obispos con el archivo? dos. He trabajado con don Camilo, que ya no está aquí, que está en Galicia, y con don Juan Antonio, que es el obispo actual. No, bien, ellos generalmente, si necesitan algún documento, siempre te lo piden a través del secretario del obispado, del ecónomo, del vicario. Entonces, si el obispo necesita algo puntual de la historia de la diócesis, mediante el vicario, así, pues lo buscamos. Pero bien, los obispos que hemos tenido aquí son... Depende de ellos, por agradables. ejemplo, lo que tú me decías, digitalizar, autorizar a los Sí, mormones o no. claro. Esa relación pasa también por la archivera, quiero decir, ¿a ti te consulta un obispo? Bueno, yo soy la auxiliar del archivo, entonces se lo tendría que consultar a don José Manuel, a nuestro director. Ellos son los que comentan esas cosas. Yo
me piden algo y si directamente don José Manuel dice, necesitan en el obispado tal, pues se lo buscamos. Hay digamos que una partida para el archivo. Dentro de los presupuestos de la diócesis, ¿se gasta dinero en el archivo la iglesia? Pues mira, ahora todavía, la semana pasada ya se acordó que íbamos a digitalizar, entonces tenían allí el presupuesto y el economo dio visto bueno, y entonces no sé si tienen una partida anual o los gastos que esto genera en general. Bueno, con lo que se cobra por las FES que se envían y las peticiones que tramitamos, pues entre lo que genera el archivo y la partida que entiendo que tiene el obispo, pues se mantiene. Que esto cuesta mantenerlo, a la gente no lo entiende muy bien, y sí que eso hay que explicarlo, porque la frase de la iglesia es de todos, es muy recurrente, pero el archivo necesita mantenerse. Y el archivo está abierto porque este en particular y todos los demás de España, porque sus diócesis y sus obispados quieren tenerlos abiertos. Al final, un archivo eclesiástico es privado, es lo que ha generado la Iglesia durante siglos y que gracias a un obispo detrás de otro obispo han conseguido conservarlo. Mejor o peor, pero ha llegado a nosotros gracias a ellos. Y la gente, eso creo que no se valora. La frase es de todos y es para que todos lo veamos. Hay que cuidarlo. Y cuesta dinero. La pregunta es obvia. Esto tiene muchos siglos de historia, pero sí, el archivo nunca estuvo abierto, o no siempre estuvo abierto al público y nunca estuvo conservado. Entonces, otro milagro, ¿cómo se conservan esos papeles que tú tienes históricos y cómo llegan luego, evidentemente, a ser públicos? Yo sé cómo se ha conservado igual esto. A ver, te podría hablar gente, pues Miguel Ángel o otras personas que consiguieron gracias a ellos que esto esté así. Goyita Cabero de León, de la Universidad, y Miguel Ángel de Orense, el archivero. Este archivo actual es de los años 50. Se creó gracias a don Augusto Quintana, que fue el cerebro, y que gracias a él tenemos muchas cosas en la diócesis. Desconozco cómo estaba anteriormente. Esto eran las huertas del obispado, de la catedral, y aquí se construyó el edificio. Sí que he visto fotos de cómo estaban todos estos legajos en los bajos del Palacio de Gaudí. Y hasta que don Augusto promovió crear el edificio en sí, y ya se trasladaron aquí, y luego pues con el esfuerzo y el trabajo de un Miguel Ángel, de Goyita y de tanta gente que ayudó. Anteriormente pues lo tendrían en dependencias, me imagino que de la catedral. Bueno, de la catedral en la época de la independencia se quemó absolutamente todo, no hay archivo capitular, que da de 1805 para acá, 1806. El resto desapareció. ¿Dónde tenían esta documentación? Pues no lo sé, en el edificio del seminario antiguo, no lo sé, pero el que tenemos hoy en día es gracias a don Augusto, y eso es de los años 50. Tendrá sus limitaciones porque hoy los archivos están mucho más modernizados, pero este fue probablemente el mejor archivo en su momento cuando se creó en los años 50. Hoy en día pues necesitáis un poco de modernidad, pero se montó eso a raíz de don Augusto. ¿Cuánta gente hubo o cuánta gente crees en esas 1000 parroquias? ¿De cuántos habitantes, de cuántos cristianos hay en esta diócesis desde el año 1500? ¿Has hecho un cálculo? No, es imposible, porque es el día que esto esté digitalizado, a lo mejor sí que hacemos plim, plim, tocamos una tecla y nos dice tantos. Hay pueblos con muchísima población que aunque ahora los veamos muy pequeñitos, que esa también es una frase muy recurrente, dice, si eso se encontrará muy fácil, porque abres el libro y ¿cuántos vecinos habría? Digo, no, perdona, que ahora haya 30 vecinos no quiere decir que en 1700 hubiese 2000. Entonces, te encuentras pueblos con muchos libros parroquiales muy gruesos y con muchos habitantes, otros más pequeños. Entonces, las poblaciones de antes, a una media de 10 hijos vivos, encima en los bautismos, que los registran a todos, aunque el niño se muera al día siguiente. Entonces te encuentras familias que tuvieron 20 hijos, de los cuales vivieron 8 o 10, pero todos esos bautismos están ahí registrados. Entonces el número de cristianos es muy numeroso. Claro, es otra pregunta recurrente, porque si tú inscribes a un niño que su vida es de 2 días, tienes que inscribir también una defunción. Claro, el niño aparece en el bautismo y luego aparece en la defunción. A los 2 días.
Sí, los 2 días. Así que también, cuando esté digitalizado, podremos hacer un número exacto de mortalidad en la zona Claro. de la diócesis de Mira, ese Astorga. es otro de los estudios que ha hecho bastante gente, estudios de mortalidad en determinadas épocas. En la época de la peste, un investigador hizo uno sobre la peste en la zona del Bierzo, que recuerdo. Entonces sí que han venido gente a buscar la mortalidad. Y otros a estudios de gente de medicina, para hacer estudios que nunca he entendido muy bien, pero bueno, en algunas defunciones sí que ponen de qué fallecieron. Lo más normal es que pusieran de muerte natural, porque no se sabía de otra cosa. Pero sí que en el campo de la medicina a veces vienen a buscar genéticamente a ver de qué fallecieron sus antepasados, porque hay una enfermedad en la actualidad, y a ver si pone algo. Es sorprendente, a veces sí que aparecen datos de esos. Hay una pregunta curiosa porque el boletín oficial, el boletín de la diócesis, está digitalizado. Eso quiere decir que no está en el archivo. Sí, lo tenemos aquí también. ¿Y por qué está digitalizado? ¿Funciona al margen o...? Claro, eso es tema de obispado, entonces supongo que la diócesis, igual que tienen el periódico ya a día de hoy, lo que es la prensa y los boletines están digitalizados. El archivo, es que esto al final es un archivo histórico, y los archivos históricos, pues eso, se pretende empezar con ello, pero al final la palabra almacén no es muy apropiada, pero sí que se han convertido en muchos casos históricamente en el sitio de guardar toda la documentación. Claro, el boletín y el periódico, que es algo que se genera a día de hoy todos los días, pues sí que sí está digitalizado. ¿Te sabes de memoria cualquiera de estas cajas, el año, el día, la parroquia? ¿Cómo lo haces? ¿Lo tienes aquí difícil. mentalmente? No, tenemos fichas de cada pueblo. Y tú, hombre, aunque mentalmente el tema parroquial, yo bajo a este depósito y sé perfectamente dónde están todos los pueblos. Si hay 900 o 1000 pueblos, los ubicas, sabes dónde están todos. ¿Te sabes su asignatura de memoria de algunos? Pues sí, sabes que a lo mejor Rabanal es el 22/21, pero porque hay muchos pueblos que te los piden continuamente. Hay, como digo yo, el top 10 o top 40 de algunos pueblos de la Maragatería como el Val de San Lorenzo o Castrillo de los Porbazares, te los están pidiendo continuamente. Otros pueblos de Zamora que pasa lo mismo, o el Barco de Valdeorras en Galicia, ya continuo, ¿sabes? Beguellín, hay muchos pueblos que son, luego otros que no se acuerda nunca nadie de ellos. Entonces, a base de dar los mismos libros, o del Bierzo, pues Cacabelos lo piden muchísimo. Sabes de sobra que Cacabelos es el 7, asignatura 7/4, por ejemplo. Santiago Millas, que también es un pueblo cabecera ahí que están siempre pidiéndolo. El resto, pues vas tú a tu ficha, miras en el índice de la diócesis y miras qué asignatura tiene, bajas al archivo y coges la caja y el libro. Y de algún pueblo sí sabes que tiene más antiguos los libros o menos, pero saberte fechas es imposible. ¿Qué pasaría si Sonia desaparece del archivo diocesano? No pasa nada, pues alguien vendrá que ayude a los usuarios, a los investigadores y les preste los documentos. Eso es muy necesario tener a alguien aquí, eso es verdad, porque la figura del director del archivo hoy en día, ellos son sacerdotes, tienen muchísimos pueblos y muchísimas más cosas que hacer, muchísimas están muy ocupados. Entonces el auxiliar es el que trata día a día con el público. Tienes al lado una caja que pone año 22-27. Eso es mentira. No hay del año 22-27. No, esta es la asignatura. Mira, el 22 sería la diócesis, el arciprestazgo dentro de la diócesis, /27 sería el pueblo que ocupa este arciprestazgo. Rabana, esta es Santa Colomba de Somoza, sería el número 27 dentro del arciprestazgo de la Maragatería. M3, ¿qué quiere decir eso? Matrimonios 3, difuntos 3 y libro de fábrica o cuentas 0. Entonces, los bautismos los tenemos con la B, B1, B2, B3. En este caso tendría, pues uno, imagínate, de 1600 y pico seguramente a 1850, 890. O sea, estamos hablando del siglo XVII. ¿Está ahí dentro? Probablemente. Vamos a ver cuál es el libro más antiguo aquí. Este es el B2, que sería de 1673 a 1750. Lo estás cogiendo sin guantes. Sí.
No pasa nada. Hoy no pasa nada. Y el tomo 1... ¿Es fácil interpretar, leer esta letra? Esa letra? En estas épocas sí. También depende mucho del sacerdote y del... ¿Qué ha pasado con la conservación de ese libro? ¿Está húmedo? ¿La humedad le ha atacado? Este libro ha tenido humedad, ha tenido... Este no ha tenido ratones, más bien ha tenido que el papel con la humedad se hizo muy débil y se ha ido desarmando del propio uso. Esto está de haber pasado hojas y hojas y se destroza. Hay otros que los han comido los ratones, pero muchos es la humedad. Estaban en sitios muy húmedos o con la gotera encima. Entonces este libro empieza a inscribir los bautismos en 1613, el primer asiento. ¡Qué barbaridad! Y mira, reutiliza un cantoral para hacer sus pastas de pergamino. Era muy habitual también, porque no había, costaba mucho dinero el papel y el pergamino y la madera y la piel y todo. Entonces reutilizaban. A veces dices, una lástima el pobre cantoral, mira dónde ha acabado, pero... Sí, y lo elaboraba seguramente el mismo sacerdote párroco que hacía y registraba todas estas historias. Pues me imagino, hombre, habría encuadernadores, al final todo eran profesiones y todo era muy manual. No tiene nada que ver con nuestras imprentas y nuestras tinta, editoriales. ¿de qué sería esa tinta? Pues las tintas ¿Tinta tenían china? De todo. Las hacían con mineral, con carbón, con hierros. En algunos libros encuentras trocitos perfectamente sueltos de mina, de algún mineral, supongo que hierro, mezclados pues con... algunos dicen hasta que con sangre, con gomas, con goma arábica, con... ¿Eres capaz de leerme un parrafito de los que viene ahí? ¿Eres capaz? Bueno, es que depende de... Ten cuidado cómo lo pasas, que estamos tocando algo del siglo XVII. Me tienen cariño y no... Es que estoy buscando una página que tenga la letra un poquito... Estamos hablando, en este caso, de un bautismo, de un libro del bautismo, de bautismos. A ver, esta está un poco como... De Santa Coloma de Somoza. Sí, a ver, es la primera, es la portada y entonces está un poco rota, no está entera, pero este libro es de bautizados desde el año, lo corta, y 15, que yo, Santiago de Benavides, cura de Santa Coloma, he asistido en el dicho lugar. Ansimismo, pondré aquí los baptizados del año de 1613 y del de nos lo corto otra vez. Bueno, en un papel, aquí lo bien firmado, y nos lo vuelve a cortar, según el vicario que fue en este dicho lugar de Santa Coloma, nos vuelve a borrar del lugar de, no se ve, 1613 a 1614 años. Desde luego, estamos ante una joya que en principio es algo tan normal para vosotros o para lo que es un archivo diocesano, pero que nos dice muchas cosas. Quizás era el único hombre que podía escribir en el pueblo. Probablemente, y si el pueblo era muy muy pequeño, el párroco. En pueblos más grandes, donde ya hubiese notarios o, bueno, escribanos, pero si no, en sitios muy pequeñitos, el párroco, el maestro y ya. ¿Te has emocionado alguna vez? Hombre, encuentras en defunciones y cosas así que a veces dices, jo, esta gente, la vida era como, fallecían tantísimo y sí que te ponen, los niños sobre todo, se morían tan pequeñines todos y bueno, pero es la historia, tampoco... ¿Qué es lo que echas de menos de Astorga? Ya te dejo que descanses. Cerramos el libro que guardes de Santa Coloma en su cajita. Puede haber varios libros, entonces, en una misma caja. Sí, claro, aquí están 3 libros, los 3 de bautismo y los matrimonios. Están los libros varios, que ahí te encuentras las cofradías, los apeos, un montón de cosas. Pero principalmente lo que más se consulta al fin y al cabo es lo parroquial. Acabamos, Sonia.
¿Cuál es el futuro de este archivo? Bueno, pues mira, de momento es un futuro bueno porque se va a digitalizar, entonces se va a modernizar. Así tiene mucho encanto, pero el día que todo esté digitalizado, pues yo creo que tiene futuro. ¿Será fácil buscarlo en la red? Eso yo creo que no. Eso luego cada uno, ya que se permita o no acceder a los archivos, lo dudo, lo dudo. Pero bueno, pero cuando la gente venga en consulta aquí, pues será mucho más fácil porque podrán acceder y decir, quiero tal persona, y tú podrás ver que está en tal carpeta y en ese libro y en ese folio. La digitalización no quiere decir ni mucho menos la desaparición de un archivo físico, No, no, ni claro la que no. conservación de todo lo que tenemos aquí. Ayudará a conservar, ayudará a que tú haya libros determinados como estos que he enseñado que ya no se presten y puedan consultarlo igualmente y se mantengan muchos más años sin estropearse. Hoy yo todavía puedo pedirte que me enseñes este libro y tengo Se lo dejo. el privilegio de Sí, verlo. los investigadores pueden usar estos libros. Tenemos restringidos los que ya están en un estado... Ese, bueno, todavía se puede prestar, pero con mucho cuidado. Pero hay muchos que no se prestan ya. Entonces habrá libros que cuando estén digitalizados se puedan volver a utilizar, porque nosotros con cuidado y fotografiándolo y demás se podrá usar. A día de hoy no, claro. Sonia. Es que rehabilitar todo esto es muchísimo dinero. Y la iglesia no tiene todo ese dinero. Pues no. Es que cada libro, es que supone un libro entero que tuviesen que recuperarlo sería, bueno, pues eso, hoja a hoja, es muchísimo dinero. El tiempo, los restauradores de papel son, vamos, magos, porque hay veces que es que los folios ya se van a desintegrar y ellos consiguen recuperarlos completamente. Lo que ya no se consigue es, por ejemplo, lo que ya no has podido leer. Pues a veces yo creo que los que la tinta está muy deslavada, a veces consiguen con algún producto que se consiga ver un poquito la tinta, pero claro, si ya no se ve, ya no... Y si ya está el papel completamente destruido, no sé, hacen magia, ¿eh? Hay libros que lo recuperan muy bien, pero cuesta muchísimo dinero. Yo te preguntaba cuántas parroquias, cuántos libros puede haber en este archivo. Bueno, es que hay kilómetros, al final hay muchos metros de estanterías haciendo, no sé decirte, pero muchísimos, muchísimos. ¿Y todos parecidos a los que hemos visto? Sí, bueno, mira, a veces te puedo enseñar que también tenemos, que esto es civil, porque es el catastro de la Ensenada, y ahora que lo estaba viendo aquí, lo tenemos de muy pocos pueblos. Que el catastro de la Ensenada todos vienen así, con el agujerito ahí. No deberían estar aquí, pero en su momento se quedaron en las parroquias y por eso lo tenemos de algunos pueblos. ¿Eso qué sería? ¿El trabajo de un ayuntamiento o también el trabajo del párroco? No, o sea, el catastro era civil, pero al final volvemos a lo mismo. La iglesia era la que un poco manejaba todo, sobre todo eso en una sociedad donde podían guardar 4 las cosas para conservarlas y escribir, pues eso también. Ese 2. libro que tienes en la mano, ¿de dónde? Este es de Torneros de Jamuz, por ejemplo. Ahí vemos ya pergamino. Esto es pergamino. La sí. pasta es completamente diferente. La pasta es pergamino. Los usaban, en muchos pueblos también tienen el pergamino. Son tan grandes que estos los tenemos aquí así. ¿Ves? A algunos no les ha llegado ni las pastas de pergamino. Tendrían que ir a restaurar. ¿De qué siglo estamos hablando? En el caso del que me has enseñado. El registro es distinto, evidentemente es solo un registro civil. Este sería el número 611. Es Castro Calvón y Pobladura, aunque tiene también Torneros. ¿Y F1 es F primero qué sería? ¿O T? Pues sería el tomo 1. Familias. El tomo 1 y el segundo. ¿Por qué ese agujero que me decías? ¿Era para archivarlo también, conservarlo o atarlo? Pues a ver, les colocaban, los ataban y yo creo que para la consulta los tenían como medio colgados, algo así, porque con este volumen de papel supongo que les era más fácil la consulta. ¿Ahí entiendes algo? ¿Año? No, es que esto no va por año, esto será como es el catastro, al final es un registro de los vecinos. Pues empezará el año, supongo que en la primera hoja,
habla del barrio en el que está ubicada la persona, y en el número 8 habla hasta de la fachada de la casa en la que vive, pues en este caso, en el barrio de abajo. Entonces, pues este es el catastro. Sonia, mil gracias. A ti, Magín.